El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 18 de julio de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Estados Unidos sanciona al niño Guerrero, líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Lula quiere negociar con Estados Unidos, pero aclara que un gringo no le da órdenes a Brasil. Estudiantes de Ecuador protestan en Quito contra leyes de Novoa y carencias en educación. Represión en El Salvador fuerza al exilio a reconocida ONG de derechos humanos. México insta a Estados Unidos a reconocer que tiene un problema grave de consumo de drogas. Estados Unidos destruirá 500 toneladas de alimentos de emergencia financiados con fondos públicos. Trump es una figura clave del movimiento político contra el periodismo, denuncia Reporteros Sin Fronteras. ICE tendrá acceso a datos personales de inscritos en Medicaid, incluso direcciones y etnia. Aquí están las noticias. Washington. Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas ICE tendrán acceso a los datos personales de las 79 millones de personas inscritas en el Medicaid, incluyendo direcciones y etnia, para localizar a inmigrantes que vivan en Estados Unidos sin permiso legal, según un acuerdo del que se supo. La información permitirá a los funcionarios de el ICE encontrar la ubicación de extranjeros en todo el país, dice el acuerdo firmado entre los Centros de Servicio de Medicare, Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no ha sido anunciado públicamente. La divulgación extraordinaria de millones de datos personales de salud a las autoridades de deportación es la más reciente escalada de la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3.000 personas diariamente. Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad del acceso de las autoridades migratorias a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados. Funcionarios del Departamento de Salud dijeron que la medida, reportada por primera vez el mes pasado, tenía como objetivo identificar a personas inscritas en el programa de manera indebida, pero el acuerdo deja claro lo que los agentes de la ICE pretenden hacer con los datos de la salud. El ICE utilizará los datos de CMS para permitir que el ICE reciba información de identidad y ubicación sobre los extranjeros identificados por el ICE, dice el acuerdo. La medida podría traer complicaciones. Tales divulgaciones, incluso si no se actúa sobre ellas, podrían causar alarma generalizada entre las personas que buscan ayuda médica de emergencia para ellas mismas o sus hijos. Otros esfuerzos para reprimir la inmigración ilegal han hecho que las escuelas, iglesias, tribunales y otros lugares cotidianos parezcan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen verse atrapados en una redada. El portavoz del Departamento de la Salud, Andrew Nixon, no quiso comentar sobre el acuerdo. Sin embargo, no está claro si Seguridad Nacional ya ha accedido a la información. La secretaria adjunta del departamento, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las dos agencias están explorando una iniciativa para asegurar que los extranjeros ilegales no estén recibiendo beneficios del Medicaid que están destinados a estadounidenses respetuosos de la ley. La base de datos revelará a los funcionarios de la ICE los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números de seguro social de todas las personas inscritas en el Medicaid. El programa, financiado por los estados y el gobierno federal, proporciona cobertura de atención médica a las personas más pobres, entre ellas millones de niños. El acuerdo no permite que los agentes de la ICE descarguen los datos. Se les permitirá acceder a ellos por un periodo limitado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes hasta el 9 de septiembre. Tratan de convertirnos en agentes de inmigración, dijo un funcionario de el CMS, que no está autorizado para hablar con los medios e insistió en mantenerse en el anonimato. Nueva York.
La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia que el presidente estadounidense Donald Trump se ha convertido en una figura clave de un movimiento político mundial contra el periodismo. Reporteros Sin Fronteras asegura que la administración liderada por Trump, quien regresó a la Casa Blanca el pasado enero, es cada vez más hostil hacia la prensa e imita los regímenes autoritarios y cuasi autoritarios de todo el mundo. Así, el movimiento transnacional que existe contra los medios de comunicación ha encontrado en Trump a uno de sus defensores más poderosos hasta la fecha, lo que facilita el reciente declive de la libertad de prensa en todo el mundo, según RSF Reporteros Sin Fronteras. Desde que asumió el cargo hace 6 meses, Trump ha igualado años de ataques verbales a periodistas con nuevas acciones concretas para limitar la libertad de prensa, inspirando a otros líderes a tomar medidas similares contra sus propios medios de comunicación, apunta el comunicado de Clayton Weimers, director ejecutivo de RSF en Estados Unidos. La organización enumera diferentes acciones del mandatario contra el sector de la comunicación, entre ellas la guerra legal y la presión económica ejercida contra medios por llevar a cabo una cobertura que no le gusta. Una práctica que recuerda, de acuerdo a RSF, Reporteros Sin Fronteras, al presidente salvadoreño Nayib Bukele, que desde que declaró el estado de emergencia en el país en 2022, ha demandado a múltiples periodistas y medios, sofocando así el sector del periodismo. La organización también señala la inclusión de compinches de Trump en la prensa, poniendo como ejemplo la demanda del republicano contra Paramount, propietario de CBS, un litigio que despejó el camino para David Ellison, consejero delegado de Skydance y vinculado con el mandatario, se hiciera cargo de esta empresa. Y destaca que el presidente húngaro Viktor Orbán también se ha aprovechado de compras de medios similares por parte de oligarcas relacionados con el gobierno para controlar alrededor del 80% de la información política. El desmantelamiento de medios públicos e independientes también preocupa a Reporteros Sin Fronteras, RSF, que critica el cierre de La Voz de América, la VOA, y el intento de Trump de acabar con la financiación federal de las emisoras públicas nacionales, algo que se debate actualmente en el Senado de Estados Unidos. En este sentido, recuerda que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro también intentó desmantelar la emisora pública Empresa Brasil de Comunicaciones. La organización hace referencia además a la violencia del gobierno contra los periodistas y pone como ejemplo las protestas contra la redada de inmigración que tuvieron lugar en Los Ángeles el mes pasado, donde registró al menos 60 actos violentos contra profesionales de la información. Eswatini, África. En toda África y en la pequeña nación de Eswatini ha estallado la indignación por la llegada de deportados extranjeros de Estados Unidos después de que su gobierno confirmara que migrantes descritos por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional como monstruos depravados habían sido enviados a sus prisiones, con un tamaño similar al de Nueva Jersey. Eswatini, antes conocida como Suazilandia, está gobernada por un monarca con poder absoluto. Esta semana, las autoridades informaron que 5 deportados estadounidenses se encontraban recluidos en unidades aisladas en sus cárceles, reconociendo la preocupación generalizada, pero insistiendo en que los deportados no representan una amenaza para el país ni para sus ciudadanos. La deportación, según un comunicado del portavoz interino del gobierno, Tabilet Ndulimi, fue resuelto de meses de sólidos diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y la nación sudafricana. Los críticos de la medida afirman que es inaceptable que Eswatini sea tratada como un vertedero para personas consideradas no aptas para vivir en Estados Unidos. Si bien las deportaciones masivas de la administración de Trump a las cárceles de El Salvador han sido noticia mundial, la Casa Blanca también ha intentado discretamente llegar a un acuerdo con varios países africanos para que acepten a deportados originarios de otros países. La agresiva represión migratoria del presidente Donald Trump se ha topado con obstáculos logísticos, ya que algunos países se niegan a aceptar a sus ciudadanos o lo hacen solo de forma limitada. Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten la deportación de venezolanos, algunos recién salidos de prisión, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Tugar, en una entrevista televisada la semana pasada, citando el anuncio de Washington
sobre el aumento de aranceles y las recientes reducciones en la validez de las visas. La misión de Estados Unidos en Nigeria insistió en que los cambios de visas no se deben a la postura de ningún país respecto a los deportados de terceros países, sino a la protección de los sistemas de inmigración estadounidenses. Washington. En medio de la polémica que ha envuelto al presidente Donald Trump por el caso de Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el despido de la veterana fiscal federal que trabajó en los casos contra el empresario acusado del tráfico sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell. No está claro por qué Maureen Comey fue destituida de su cargo en el Distrito Sur de Nueva York, pero su salida fue confirmada por fuente de la cadena CBS News, socia de BBC en Estados Unidos. La fiscal es hija del exdirector del FBI, James Comey, a quien el presidente Donald Trump despidió en 2017. Además del caso Epstein, Maureen Comey también trabajó en el juicio al magnate de Hitco, Darryl Kuntz. El Departamento de Justicia ha estado despidiendo a abogados que trabajaron en casos que han causado molestia a Trump, incluida una investigación del fiscal especial sobre el presidente. A la fiscal Comey, quien había sido abogada litigante en la prestigiosa oficina del Departamento de Justicia en Manhattan desde 2015, no se le dio ninguna explicación sobre su despido, según informó el portal político una persona familiarizada con el asunto. Su salida se produce en un momento en que el Trump y su fiscal general Pam Bondi se enfrentan a fuertes críticas por la gestión del gobierno de los expedientes relacionados con el caso Epstein. Epstein, quien fue acusado de pedofilia y que gozaba de conexiones con altas esferas políticas y sociales de Estados Unidos, se suicidó en la cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio en 2019. Bondi había dicho en febrero que daría a conocer la lista de clientes de Epstein, pero la semana pasada afirmó que no había ninguna lista incriminatoria y que no se revelarían más expedientes. El miércoles, Trump lanzó el más fuerte ataque hasta la fecha contra sus seguidores que afirman que hay un encubrimiento sobre el caso Epstein, tachándolos de débiles y diciendo que ya no quería su apoyo. El despido de Comey se produce después de que su equipo de fiscales fracasara en su intento de lograr una condena contra el rapero Sean Combs por los cargos más graves que se le imputaban, relacionados con el crimen organizado y el tráfico sexual. El músico fue declarado culpable este mes de otros cargos menores. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos que reconozca que tiene un problema grave de consumo de drogas y aseguró que tal vez le falta información al presidente Donald Trump sobre lo que México hace para frenar el tráfico de estupefacientes ante las acusaciones del mandatario estadounidense. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de drogas, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La gobernante mexicana enfatizó que mientras el gobierno estadounidense no reconozca el problema de adicción que tienen sus jóvenes a las drogas, no podrá resolverse la trágica situación. Sheinbaum respondía así a las declaraciones de Trump, quien el miércoles aseguró que los carteles del narcotráfico tienen un fuerte control sobre México y afirmó que esto es algo que no se debe permitir. Su idea es que no se ha hecho suficiente. Entonces, aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de, principalmente, algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina, que también cruza, aseveró. Trump hizo estas declaraciones en la Casa Blanca durante la firma de una ley aprobada por amplio consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso, que endurece las penas de prisión por la distribución de fentanilo y sus derivados en territorio estadounidense. La presidenta mexicana criticó que Estados Unidos no tiene programas de prevención de adicciones dirigidas a jóvenes y niños, por lo que afirmó, hay una crisis mucho mayor de salud pública y atención a estos grupos. Reconoció, no obstante, que en México hay problemas relacionados con la violencia y la producción de metanfetaminas. Nadie lo niega, indicó, pero subrayó que se está trabajando todos los días para combatir estos delitos. Entonces, vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo, insistió. Ciudad de México. Autoridades mexicanas aseguraron un narcolaboratorio clandestino en el estado de Sinaloa
en donde confiscaron casi 1 tonelada de metanfetamina, además de miles de litros de precursores químicos líquidos y de miles de kilos de precursores químicos sólidos. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, informó que la incautación ocurrió tras una serie de recorridos terrestres realizados en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, quienes localizaron y neutralizaron el laboratorio en el poblado de Abuyá, en el municipio de Culiacán. De acuerdo con la información, las autoridades localizaron un laboratorio de aproximadamente 80 por 30 metros, en el cual aseguraron 950 kilogramos de metanfetamina, 1.600 litros de precursores químicos líquidos y 1.625 kilogramos de precursores químicos sólidos, así como material diverso, con los cuales se puede llegar a producir hasta 245 kilos de metanfetamina. Según la Secretaría, el aseguramiento del material, el cual fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, tiene una afectación económica de unos 81 millones de pesos, unos 4,32 millones de dólares para la delincuencia organizada. Atención, Washington. Estados Unidos destruirá casi 500 toneladas de alimentos de emergencia financiados con fondos públicos destinados a personas que padecen hambre en todo el mundo. Las galletas, ricas en energía y nutrientes, llevan meses almacenadas en un almacén de Dubái, según un funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Como caducan este mes, deberán ser destruidas, lo que implicará un cargo adicional de $100,000 para los contribuyentes estadounidenses. El funcionario, quien habló de forma anónima para dar más detalles, afirmó que la destrucción de estos alimentos no habría ocurrido si el gobierno Trump no hubiera destruido la USAID. De Atlantic fue el primer en informar sobre la inminente destrucción de esta ayuda, antes de que el gobierno desmantelara la USAID, alegando presunto despilfarro y fraude. El personal llevaba un registro de la fecha de caducidad de la ayuda alimentaria. A medida que se acercaban las fechas, contactaban a sus colegas para ver quién la necesitaba, explicó el funcionario, o la donaban. La comida podría haberse enviado a lugares que la necesitaban desesperadamente, como en Gaza. San Salvador. La prestigiosa ONG Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia de violaciones de los derechos humanos en El Salvador, anunció que se vio forzado a partir al exilio ante la escalada represiva del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios. Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de acoso, espionaje y difamación de lo que llamó una dictadura instalada en El Salvador. La ONG también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una desaparición forzada. Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador, dijo en una conferencia de prensa en la capital guatemalteca el director de la organización, Noad Bulot. Frente a un aparato represivo que actúa sin límites, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio, agregó. La ONG, creada por obispos anglicanos hace 25 años, aseguró que seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo. Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace 2 meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción, y la puesta en vigor en junio de una ley de agentes extranjeros similar a la de Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno controlará a las ONG. Ciudad de Panamá. Huecos, baches o alcantarillas sin tapa ponen en riesgo a los conductores que transitan por las deterioradas carreteras de Panamá, bajo la lupa con una nueva propuesta de ley que plantea que el Estado indemnice hasta con $10,000 a los afectados que hasta ahora debían asumir el costo de esos daños. Mientras los diputados discuten el proyecto en el Parlamento, los automóviles esquivan con mesura los desperfectos de las carreteras. Arréglenlas, esto es un peligro, son las quejas más frecuentes de algunos vecinos de un área residencial de Ciudad de Panamá, con incontables huecos en su vía. Según presenciamos, hay que tener las calles en buen estado para no indemnizar a nadie.
y aún más importante para cuidar la vida de las personas, porque en estos accidentes el daño material es lo único que importa, dice el diputado José Pérez Barboni, del movimiento Otro Camino, proponente de la ley. Quito. Un centenar de estudiantes de la Estatal Universidad Central del Ecuador, UCE, una de las instituciones académicas públicas más importantes del país, siguen su marcha esta semana desde el campus hasta la Asamblea Nacional Parlamento para protestar contra el déficit de inversión en educación y las políticas de Daniel Noboa, especialmente contra la recién aprobada norma de integridad pública. La universidad pública está siendo afectada con una deuda de más de 712 millones de dólares desde 2016. También se mantienen congelados los conceptos de gratuidad en 183,9 millones de dólares, lo que significa que no se invierte más allá de 310 dólares por estudiante, declaró Neri Padilla, de 29 años y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, una de las organizaciones convocantes. Además, Padilla añadió que la Ley de Integridad Pública recientemente aprobada a iniciativa del gobierno del presidente Daniel Noboa borra el articulado que menciona la estabilidad de los servicios públicos y pretende achicar el Estado, lo que según Padilla significa aumentar los despidos masivos y ver la educación como un gasto, en lugar de que sea una inversión, que es lo que realmente significa. La Ley de Integridad Pública se aprobó en la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio por la vía económica urgente, una estrategia recurrente del presidente Daniel Noboa para agilizar los procesos legislativos. La norma, que pretende combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sector público, cuenta con multitud de detractores. La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central de Ecuador presentó una demanda de inconstitucional frente a la Corte Constitucional, según explicó su presidenta, Yitomi Díaz. Lima. El gobierno peruano ascendió a general de la Policía Nacional del Perú al oficial retirado Benedicto Jiménez, quien permaneció durante décadas con el grado de coronel, a pesar de ser considerado el gran artífice de las acciones de inteligencia que permitieron la captura del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992. La decisión fue oficializada mediante una resolución suscrita por la presidenta peruana Dina Boluarte por las acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber en los hechos ocurridos durante los años 90, 91, 92 y 93 en el país andino, informaron medios locales. De esta manera se concretó el ascenso excepcional por acción distinguida del líder del Grupo Especial de Inteligencia, que investigó y persiguió y capturó a Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso en una operación que marcó el principio del fin de la organización subversiva. Brasilia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró que pretende negociar la amenaza arancelaria de Estados Unidos, pero aclaró que no será un gringo el que le dé órdenes a su país, en alusión al mandatario Donald Trump. Lula volvió a responder a la posibilidad de que los productos brasileños sean gravados un 50% a partir del 1 de agosto y recordó que inició su vida política en los sindicatos, en los que aprendió el arte de la negociación. Tengo certeza que el presidente de Estados Unidos jamás negoció el 10% de lo que yo negocié en mi vida, declaró Lula, quien apuntó que precisamente por eso defiende el multilateralismo, que permite a los estados vivir más o menos en armonía y con respeto. Afirmó que en una negociación cada una de las partes debe ceder en algo para llegar a un consenso, y subrayó que espera eso de Trump, para aclarar que el presidente de Estados Unidos debe entender que no será un gringo el que le dé órdenes a Brasil. En un evento con estudiantes universitarios, insistió en que Trump está muy mal informado, al punto que parece que ni siquiera sabía que Estados Unidos tiene superávit en su relación comercial con Brasil desde hace 15 años. No obstante, reclamó que a su juicio el republicano solo quiere negociar sobre la base de que suelten a Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y expresidente que enfrenta un juicio penal por un supuesto golpe de Estado precisamente contra Lula. El mandatario progresista citó la carta en que Trump anunció su decisión de sancionar a Brasil, que en sus primeros párrafos critica la presunta persecución que sufre Bolsonaro y exige que cesen tanto el juicio como lo que califica de caza de brujas.
Washington. Estados Unidos impuso sanciones financieras a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, la cual fue designada como grupo terrorista por la administración de Donald Trump. El Departamento del Tesoro también sancionó a otros 5 cabecillas del Tren de Aragua, entre ellos su lugarteniente Joan José Romero, conocido como Joan Petrica. El Niño Guerrero se encuentra prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización. Es uno de los criminales más buscados de Sudamérica y está en la mira de las autoridades de varios países, incluidos Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. El gobierno estadounidense acusa al Niño Guerrero de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental que representa una amenaza para la seguridad pública en toda la América. Las sanciones anunciadas implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes ubicados en Estados Unidos de las personas designadas, así como la prohibición a ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con ellos. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompaña. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.